Cada año, cuando cae la noche del 31 de octubre, millones de hogares alrededor del mundo se preparan para una de las celebraciones más populares de la cultura moderna, Halloween. Calles enteras se llenan de disfraces, brujas, zombies, vampiros y fantasmas recorren la oscuridad. Entre ellos, multitudes de niños golpean las puertas de sus vecinos diciendo con una sonrisa inocente, "Trick or treat", o en español, "dulce o truco". Una frase aparentemente sencilla que esconde un trasfondo más profundo, la representación de un trueque con la oscuridad. Si no das, recibirás una broma. Si cedes, satisfaces a los espíritus disfrazados. Muchos lo ven como un simple juego, una tradición familiar sin consecuencias. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en lo que realmente significa? ¿Qué historia ancestral se esconde detrás de estas máscaras? ¿Qué implicaciones espirituales tiene que niños y adultos participen en un festival que exalta a la muerte, el miedo y lo oculto? La Biblia nos dice en Efesios 5:11, no participen de los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad, más bien desenmascárenlos. Y en Juan 8:12, Jesús declara, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no vivirá en tinieblas, sino que tendrá la luz que da vida. Este estudio no es un ataque cultural, sino una llamada a la verdad. Descubriremos juntos la historia y el origen de Halloween en los rituales paganos celtas, su impacto en el mundo natural y social, incluyendo estadísticas de muertes y pérdidas humanas en esta fecha, el impacto espiritual, lo que la palabra de Dios enseña al respecto y cómo desenmascara estas prácticas, los peligros reales para quienes participan en esta fiesta, y finalmente, ¿cuál es la alternativa verdadera que el cristiano debe abrazar el 31 de octubre? Porque detrás de lo que muchos consideran solo disfraces y dulces, se esconde una realidad espiritual oculta que no podemos ignorar. Quédate hasta el final porque lo que verás traerá luz a tu vida y te ayudará a tener cuidado con participar en las fiestas que el mundo celebra. Halloween o Reforma. Comencemos. Historia y origen. Halloween deriva de la expresión inglesa All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos. Sus raíces, sin embargo, se remontan a más de 2000 años atrás en el festival celta Samhain, celebrado en Irlanda, Escocia y Gales. En Samhain se creía que en la noche del 31 de octubre, el velo entre los vivos y los muertos se levantaba, y los espíritus podían cruzar al mundo humano. Para protegerse, las personas encendían hogueras, ofrecían sacrificios y se disfrazaban para espantar a los espíritus malignos. Con la cristianización, la Iglesia intentó reemplazar esta fiesta con el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, pero muchas costumbres paganas permanecieron disfrazadas dentro de la tradición popular. Los inmigrantes irlandeses llevaron estas costumbres a Estados Unidos en el siglo XIX, donde poco a poco evolucionaron en lo que hoy conocemos como Halloween moderno, disfraces, calabazas talladas y dulce o truco. Impacto en el mundo natural y social. Halloween es una de las noches más riesgosas en términos de seguridad social. Entre 2015 y 2019, se reportaron un promedio de 126 muertes en choques vinculados a conductores ebrios durante la noche de Halloween. Entre 2018 y 2022, se registraron 386 muertes en estas fechas, un 52% relacionadas con el alcohol. O el riesgo para peatones aumenta de forma alarmante. Estudios confirman que en Halloween el riesgo de que un niño sea atropellado es 43% más alto que en cualquier otra noche del año. Además, aunque en otros países no se le llame Halloween, existen celebraciones semejantes con el mismo trasfondo. Día de los Muertos, México y Centroamérica. Mezcla de tradiciones indígenas y católicas, con altares y ofrendas a los difuntos. Festival de los Fantasmas. China. Se cree que los espíritus regresan y se les ofrecen alimentos y ofrendas. Obon. Japón. Fiesta budista donde se encienden lámparas y se hacen danzas para guiar a los muertos. Samhain moderno, aún practicado por grupos wiccanos y neopaganos como un tiempo de conexión con los espíritus. El patrón común en todas estas celebraciones es el mismo: la exaltación de la muerte y la comunicación con los muertos, algo que la Biblia condena. Celebraciones paralelas, mismo espíritu, distinto nombre. Aunque no siempre se le llame Halloween, en muchas culturas del mundo persiste el mismo patrón. Fiestas que giran en torno a la muerte, los espíritus y la comunicación con los difuntos. Cambia el nombre, el calendario y el folclore, la idea de fondo es la misma.
Si este mensaje está hablando a tu vida, te invito a suscribirte ahora mismo. En este canal encontrarás historias bíblicas épicas, devocionales que transforman y enseñanzas profundas centradas en Cristo. Únete a esta comunidad que busca escuchar la voz de Dios y obedecerla. Continuamos. América Latina y el mundo hispano. Día de los Muertos, México y Centroamérica, 1 y 2 de noviembre. Altares, ofrendas, con fotos, comida, velas y flores. Se cree que los difuntos vuelven simbólicamente. Aunque muchos lo viven como memoria familiar, prácticas que implican hablar con los muertos o atraerlos rozan la frontera que la Biblia prohíbe. Todos Santos, fieles difuntos, región andina y mundo hispano. Visitas a cementerios, comida para las ánimas, rezos y costumbres locales que, en algunos casos, desplazan la memoria piadosa hacia gestos de interacción ritual con los difuntos. Guatemala, Zumpango y Santiago Zacatepeques, tradición de barriletes gigantes el 1 de noviembre. Culturalmente es patrimonio y arte. Pastoralmente, conviene discernir cuando el lenguaje o la intención sugiere puentes simbólicos con el más allá. Caribe y sincretismos. Haití Fet Hede, 1 y 2 de noviembre, festividad del vudú dedicada a los espíritus de los muertos, los Hede, con danzas y rituales de posesión. Aquí la interacción con entidades espirituales es explícita y frontalmente contraria a la fe bíblica. Asia Oriental. El Festival de los Fantasmas, Hungry Ghost Festival. China y Sudeste Asiático, 7º mes lunar. Se atiende a los espíritus con comida, incienso y quemas de dinero de papel para aplacarlos. Supone relación transaccional con los muertos. Obon, Japón. Mediados de agosto, tradición budista de bienvenida y despedida de ancestros con lámparas y danzas. Aunque muchos lo viven como identidad familiar, la idea de retorno espiritual se normaliza en lo público. Europa y neopaganismos. Samain, Irlanda, Escocia, resurgimiento neopagano. Práctica deliberada de contacto con el velo delgado, ritos y adivinación. Es, en esencia, el marco ancestral del actual Halloween. Prácticas espiritistas modernas, Occidente. Sesiones, tableros, lecturas y rituales de temporada en torno a fines de octubre y principios de noviembre, reenvueltas en ocio y entretenimiento. Discernimiento bíblico y pastoral. Honrar la memoria de los seres queridos con gratitud y esperanza no es lo mismo que intentar comunicarse con ellos o atraer sus almas. La primera es memoria, la segunda, consulta a los muertos. La Escritura hace una distinción tajante. Isaías capítulo 8, 19 y 20. ¿No debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Por qué acudir a los muertos por los vivos? Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 y 12. Se prohíbe la adivinación, la hechicería y cualquier intento de comunicación con los muertos. O Efesios 5:11. No participar en las obras de las tinieblas, sino exponerlas. Como cristianos, respetamos a las personas y sus culturas, pero llamamos a discernir. Cuando una tradición cruza de la memoria a la interacción ritual con espíritus o difuntos, contradice la revelación bíblica y abre puertas espirituales que debemos evitar. Mismo espíritu, distinto nombre. El énfasis sigue siendo la muerte y el contacto con el más allá, justo aquello de lo que Cristo nos liberó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Peligros para el creyente. El creyente debe ser consciente de que Halloween no es neutral. Es un disfraz cultural que encierra raíces espirituales contrarias a la palabra de Dios. Pero, mientras el mundo exalta las tinieblas el 31 de octubre, la historia de la Iglesia nos recuerda que en esa misma fecha Dios levantó una luz poderosa. La Reforma Protestante. A. El peligro espiritual. Halloween normaliza lo oculto y la muerte. Satanás, disfrazado de ángel de luz, hace que lo que Dios llama abominación parezca diversión. 2 Corintios 11:14. En contraste, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Mientras el paganismo busca disfrazar la verdad con oscuridad, la Reforma desnudó la mentira de los hombres y proclamó la verdad de Cristo, que la salvación es solo por gracia y no por obras humanas. B. El peligro psicológico y cultural. Halloween trivializa la muerte, la convierte en espectáculo y entretenimiento.
Pero la Reforma nos recordó que la muerte no es un chiste, es el resultado del pecado. La Escritura dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Reforma devolvió la esperanza al pueblo, porque proclamó que la vida eterna no depende de rituales ni de indulgencias, sino del sacrificio perfecto de Cristo. C. El peligro social y físico. Halloween es estadísticamente una de las noches más peligrosas del año. Accidentes de tránsito, abusos, violencia. En contraste, la Reforma no generó muerte sino vida espiritual y libertad. Abrió la Biblia al pueblo, sacó la palabra de las tinieblas de la ignorancia y llevó a miles a conocer la verdad. El apóstol Pablo escribe en Colosenses 1:13: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Contextualización histórica. En la Europa del siglo XVI, la gente vivía atada al temor, miedo al infierno, dependencia de indulgencias, ignorancia de la Escritura porque estaba prohibido leerla en el idioma del pueblo. Así como hoy muchos celebran Halloween y abren puertas al temor y a la superstición, en aquel tiempo la gente estaba esclavizada por la oscuridad de una religión sin gracia. Dios usó la Reforma para romper esas cadenas. Fue un despertar espiritual que trajo luz al continente y, con el tiempo, al mundo entero. El peligro de Halloween no es solo el disfraz y el dulce, es que cada año el mundo celebra tinieblas y olvida que en esa misma fecha Dios encendió una llama de libertad. La pregunta es clara: ¿qué celebras tú? ¿La oscuridad de Halloween o la luz de la Reforma que nos devolvió el Evangelio puro de Jesucristo? Alternativa cristiana. El 31 de octubre no debe ser recordado como la noche del miedo, sino como el día en que comenzó la Reforma Protestante en 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg. Ese día marcó un regreso a la verdad del Evangelio. Sola Escritura, la Biblia como única autoridad. Sola fide, la justificación solo por la fe. Sola gratia, la salvación solo por gracia. Solus Christus, Cristo como único mediador. Soli Deo Gloria, toda la gloria sea para Dios. El enemigo ha sustituido las celebraciones sagradas por lo trivial. Santa Claus en lugar de Jesús en la Navidad. El conejo en lugar de la resurrección en Pascua. Halloween en lugar de la Reforma Protestante. Acción de Gracias reducido a consumismo en el Black Friday. Mientras el mundo exalta lo comercial y lo oscuro, el cristiano debe recordar que estas fechas apuntan a Cristo, su obra y su gloria eterna. Hoy hemos visto que Halloween no es un juego. Es un eco moderno de prácticas paganas y una exaltación de la oscuridad. Pero también hemos recordado que el 31 de octubre es un día de victoria, la Reforma Protestante. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, Isaías 9:2. Esa luz es Cristo, y ninguna máscara ni disfraz podrá ocultarla. Nuestro deseo en este estudio es que la luz de Dios ilumine cada rincón de tu vida, que su palabra sea la lámpara que guíe tus pasos y la brújula que oriente tus decisiones. No estamos hablando de tradiciones humanas ni de simples opiniones. Estamos hablando de la verdad eterna revelada en la Escritura. Hoy más que nunca debemos detenernos y considerar con seriedad: ¿estoy viviendo conforme a la palabra de Dios o me estoy dejando arrastrar por las corrientes de este mundo? El apóstol Pablo exhorta en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La realidad es clara. Muchos de los festivales que la cultura presenta como inofensivos están enraizados en prácticas paganas, en exaltación de la muerte o en intentos de comunicación con los muertos. Dios, en su amor, nos advierte que tales prácticas no traen vida, sino oscuridad y engaño. Por eso, querido lector y vidente, no expongas a tus hijos ni a tu familia a estas tradiciones contrarias al corazón de Dios. Halloween no es un juego, sino una exaltación de tinieblas. El llamado Día de los Santos fue manipulado para sustituir la adoración genuina a Cristo por la veneración de hombres. Y el Día de los Muertos es un recordatorio de cómo la cultura busca dialogar con los difuntos, cuando la Biblia nos enseña que nuestra comunión es con el Dios vivo, no con los muertos. La palabra de Dios es clara. Deuteronomio 18:10 y 12 condena toda práctica de hechicería, adivinación y consulta a los muertos. Este llamado no es para condenar, sino para traer libertad. Cristo nos invita a dejar atrás lo que parece divertido pero que es espiritualmente dañino, y abrazar la vida que solo Él puede dar. Hoy te animamos a volver a las Escrituras. Que la Biblia sea tu guía y no la tradición cultural. Que Cristo sea exaltado en tu casa, en tus hijos y en tu generación. Porque mientras el mundo celebra la oscuridad,
Nosotros hemos sido llamados a proclamar las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Así lo dice Primera de Pedro 2:9. Señor Jesús, hoy oramos por cada persona que escucha este mensaje. Te pedimos que abras los ojos de los que aún están en tinieblas. Que tu Espíritu Santo traiga libertad, sanidad y vida. Rompe cadenas, restaura familias y que muchos reciban la luz de Cristo en sus corazones. Amén. Pasos para seguir a Cristo. 1. Reconoce que necesitas a Dios. 2. Cree en Jesucristo, que murió y resucitó por ti. 3. Confiesa con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador. 4. Entrégale tu vida en oración. 5. Busca una iglesia bíblica donde crecer en la fe. Y si este mensaje ha tocado tu vida, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video, para que más personas sean alcanzadas con la luz de Cristo en medio de tanta oscuridad. Dios te bendiga. En la sombra el mundo se hundió, la tiniebla todo lo cubrió, pero irrumpió la luz de Dios, Jesucristo, vida y redención. La cruz brilló, la tumba se abrió, el Rey de Gloria resucitó. La luz prevalecerá, Jesús venció, la muerte derrotó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En Cristo hay vida, eterna salvación. Cadenas rotas, libre soy, ya no hay temor, conmigo estás hoy. Tu nombre es fuego, tu gracia sol, eres la vida, mi redentor. La cruz brilló, la tumba se abrió, el Rey de Gloria resucitó. La luz prevalecerá, Jesús venció, la muerte derrotó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En Cristo hay vida, eterna salvación. Tinieblas caen, la luz reinará, el Cordero es digno, su poder brillará. El cielo canta, la iglesia clama, Jesucristo vive, la victoria es suya. La luz prevalecerá, Jesús venció, la muerte derrotó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En Cristo hay vida, eterna